Alisa, ¿nos puedes platicar un poco de tu trayectoria? ¿Cómo es que llegas a la Dirección General de Servicios Urbanos? Pero primero quizás podríamos hablar de cómo llegas al servicio público, porque sabemos que fuiste colaboradora del presidente Fox. Bueno, sí, yo he alternado entre el sector público y el sector privado a lo largo de toda mi carrera profesional. Tuve la oportunidad enorme de trabajar en el gobierno del presidente Salinas, en el Consejo Mexicano de Inversión que se creó en esa época, justo cuando empezamos a negociar el Tratado de Libre Comercio, y fue una labor pues muy importante en una época donde México era un hombre muy reconocido a nivel internacional, y ese fue un trabajo pues muy, digamos, con muchos resultados. Después de ahí estuve dirigiendo una agencia de relaciones públicas internacional, Burson Marsteller, donde de hecho creo el primer departamento de cabildeo profesional en el país. Y después de eso me invita efectivamente Francisco Barrio a colaborar con él en función pública durante la administración del presidente Fox, con un gran llamado a combatir la corrupción, un gran llamado que lamentablemente pues se quedó bastante trunco. Yo encabecé en la Secretaría la Unidad de Vinculación para la Transparencia, misma que yo creo, y el objetivo fue vincular a la sociedad en el combate a la corrupción. Después de eso, después de esa experiencia, estuve como directora de asuntos corporativos en Pfizer, y pues a Ricardo Monreal lo he conocido desde hace más de 20 años, desde que era gobernador en Zacatecas, y ahora que se postula para la delegación Cuauhtémoc, me invita a sumarme en la campaña, cosa que hice con muchísimo gusto, y de ahí me ofrece la Dirección General de Servicios Urbanos. Cuando me preguntas cómo es que yo llego acá, para mí también fue una gran sorpresa. Pero a un año de distancia, y se lo he dicho al delegado, si me ofreciera cualquier otro puesto en la delegación no lo aceptaría. Es el área de más contacto con los vecinos. Es un tema nuevo para mí, ese contacto directo con los vecinos, esa vocación de servicio que quizá no me conocía, pero ese es el objetivo, esa es realmente la esencia de una Dirección General de Servicios Urbanos. Tienes que ver con los que son las demandas más sentidas de la población día con día, que es el alumbrado, que es la basura, que son la poda de los árboles, que son los parques y jardines. Así que esa es la labor que me ha tocado desempeñar, y pues ahora un año de gobierno mostrando resultados que la propia ciudadanía, y eso es lo más importante, reconoce. Ahora que venía yo caminando después del informe, cuántos vecinos nos decían se nota su trabajo, sí se nota, y bueno, es quizá una aguja en un pajar, pero es importante hacerlo de la mano con los vecinos y estamos trabajando en ello. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu trayectoria profesional? Bueno, yo estudié toda mi vida en el Colegio Israelita de México, desde kinder hasta preparatoria. Justo ahora tuvimos una comida de generación, celebramos 50 años de haber salido de la prepa, y después de eso me fui a estudiar a la Universidad de Georgetown en Washington. Fui intérprete, traductor, que es lo que estudié en Georgetown durante 14 años de mi vida. Tuve la oportunidad de traducir a una gran cantidad de personalidades, entre ellos a Elie Wiesel cuando hizo su viaje a México, a mucha gente que venía de Israel, pero además obviamente seminarios importantes de negocios, de medicina, en fin, fue un trabajo interesante hasta que pues decidí que más que seguir traduciendo las palabras de otros, era el momento de empezar a crear las propias. ¿Y cómo llegas al servicio público? Pues al servicio público llego porque, estando en la Cámara de Comercio México-Israel, fui directora de la Cámara. Tenía yo que promover una feria agrícola en Israel, Agritech, y alguien me comentó que debiera yo pues entrevistarme con el secretario general de la Confederación Nacional Campesina. La verdad es que en ese momento no tenía idea que era la CNC, ni sabía quién era el secretario general, pero pues en esa época, cuando no sabes que hay un no a algo, simplemente tomé la sección amarilla. Existían secciones amarillas, hablé con Cervera Pacheco, que era en ese momento el secretario general de la CNC, me dijo que pasara a verlo ese mismo día a su oficina,
Y bueno, pues al poco tiempo lo nombran gobernador interino de Yucatán y me invita a colaborar con él en el desarrollo del programa de maquiladoras de Yucatán. Y después de eso, pues ahí conozco, ahí te vas, empieza la cadena de contactos. Ahí conozco, estando trabajando con Cervera, conozco a Manuel Camacho Solís como subsecretario de Vivienda. Cuando inicia la campaña de Salinas me invita a colaborar en la campaña. Trabajé ahí con Juan Enríquez. Era mi primera experiencia sin duda en una campaña y en un trabajo político así de intenso. En la campaña conozco a don Fernando Solana, y don Fernando Solana me invita como su asesora a Relaciones Exteriores para crear el programa de imagen de México en el extranjero. Y bueno, pues de ahí ya fue justo antes de que se iniciara todo el tema del Tratado de Libre Comercio, cuando te comentaba, cuando se inicia el Tratado de Libre Comercio, toda la negociación, se forma el Consejo Mexicano de Inversión, justamente para atraer inversión extranjera a México en un momento tan propicio para el país. México era realmente la gran novedad a nivel internacional. El milagro mexicano. Pues de aquella época. Sí. Fui vicepresidente del Consejo Mexicano de Inversión, encargada de la promoción de inversión extranjera. Entonces, bueno, pues es un poquito la trayectoria alternando entre sector público y sector privado. ¿Y qué opinas ahora con la victoria de Trump y todo lo que dice acerca del Tratado de Libre Comercio? Digo, un tratado que ha sido muy difícil de negociar, que ha sido uno de los aciertos de México contigo, con Jaime Zabludovsky, con varias personas, y ahora se ve en riesgo de... Mira, yo creo que es muy lamentable que una vez firmado el tratado hayamos desmantelado el aparato de cabildeo que se había formado en ese momento. Cuando se firmó el tratado, o sea, todo el periodo de negociación del tratado, que fue difícil sin duda y hubo sobresaltos también, hubo un trabajo estado por estado en Estados Unidos para mapear a los empresarios, a los académicos, a los líderes de opinión que tenían alguna relación con México, empresarios que entendían la importancia del mercado mexicano, y se hizo un mapeo muy preciso estado por estado y se atendió a esas personas, a ese electorado, digamos, a esas voces de todos los Estados Unidos. Sin duda alguna fueron fundamentales para que el tratado se aprobara, porque entendían el valor del mercado mexicano en esta sociedad con Estados Unidos, porque entendían la complementariedad entre las dos economías. Lamentablemente se abandona ese esfuerzo, y bueno, pues ahora, pues en un momento más crítico habrá que retomarlo con las variaciones que implica la época, porque no es la misma época hoy que hace 25 años cuando se firmó el tratado, pero sin duda alguna es un esfuerzo que México debiera aprender que no es un esfuerzo que se puede cortar, es un esfuerzo que debe ser permanente. Nuestro cabildeo con el país, con nuestro socio más importante en el mundo, tiene que ser permanente, tiene que ser inteligente, y ahora nos tocará definir y diseñar una estrategia que nos permita, pues yo creo que nuevamente volverle a mostrar al pueblo americano que el Tratado de Libre Comercio no solamente es de beneficio para México, sino que es de gran beneficio para el consumidor americano en todas las ramas. O sea, sin la mano de obra, sin el expertise mexicano, sin lo que se fabrica en México, que luego se reexporta a Estados Unidos, haría que los productos americanos fueran infinitamente más costosos, más caros, poco competitivos. Entonces México es un aliado importantísimo para la competitividad americana. Eso es algo que los americanos tendrán que entender, y es algo que tendremos que explicarles en esta próxima estrategia que se tendrá que diseñar. ¿Y te vas a involucrar en esta estrategia? No, yo estoy dedicada 100% ahora a la delegación Cuauhtémoc, en el proyecto de Ricardo Monreal, trabajando aquí pues para recuperar la delegación y para seguir adelante con el proyecto de Ricardo Monreal. ¿Cómo, siendo mujer y siendo judía, llegas a recuperar estos espacios públicos que habían sido, según vi en el video, completamente abandonados? Bueno, es la primera vez que la delegación tiene una directora de servicios urbanos. Yo diría que no creo que haya en muchas delegaciones que haya habido directoras, mujeres de servicios urbanos, pero al final yo nunca he sentido que el ser mujer es un obstáculo.
Tengo un equipo estupendo de gente que tiene experiencia en estas funciones, de gente que vino conmigo. Creo que al final ese es el éxito de cualquier función, el equipo que te acompaña. Y la verdad es que sí, creo que la definición de decir no somos un área de servicios urbanos solamente dedicada a iluminar la delegación o a recoger la basura o a podar los árboles, sino que somos un área que recupera espacios públicos, le dio un vuelco completo a la función de servicios urbanos en la delegación Cuauhtémoc. Hoy estamos abocados a rehabilitar espacios públicos y a llenarlos de contenido cultural y artístico que permita que los vecinos regresen a estos espacios. Porque ya los habían abandonado. Los espacios abandonados, como tú sabes, se llenan de lo que uno no quiere ver en un espacio, de gente, de drogadictos, de gente que no permite que los vecinos se acerquen a los parques. Hoy con esta actividad y obviamente esto implica también una gran responsabilidad por parte de los vecinos, no es una labor únicamente del gobierno, que los vecinos recuperen y adopten sus espacios públicos. ¿Por qué escogieron la palabra vecinos en vez de ciudadanos? Es interesante, como que es más pues es cálido. Quizá la parte de ciudadanos suena más general. Vecinos es con el que te topas todos los días, el que vive en las calles de tu delegación, para el que estás trabajando, que es el que tiene demandas muy sentidas y que te las hace saber todos los días por redes sociales, por medios electrónicos, por los mecanismos tradicionales de presentar demandas y peticiones a una delegación. Y ustedes le pusieron a la delegación el corazón de México. ¿Por qué es el corazón de México? Porque estamos en el centro del país. Este es el centro del patrimonio histórico de México, no solo de la ciudad. Si tú volteas a ver los monumentos, la historia que se escribió en estas calles, en estas plazas, en estos edificios, pues es toda la historia del país. Entonces, efectivamente, la delegación Cuauhtémoc es el corazón de la ciudad y es sin duda alguna el corazón de México. ¿Y fue tu idea reemplazar lo que había con cultura? Porque es un concepto interesante. Sí, entendemos que la cultura tiene que darse desde el espacio público. La cultura no es un tema de teatros o espacios cerrados. La cultura tiene que salir al espacio público, atraer a los vecinos, atraer a la población, estar ahí donde todo el mundo la tiene al alcance de la mano. Entonces, sí, efectivamente, entendemos que la cultura nace y es para el espacio público. ¿Cuál es tu relación? Sabemos que hay mucha gente de la comunidad judía en el centro trabajando. ¿Cómo es tu relación con ellos? Bueno, mira, yo en particular no he tenido específicamente relación porque no compete necesariamente a mi área. El área del centro, el centro histórico, es manejada por la autoridad del centro histórico, entonces no necesariamente, pero sí atiendo demandas de la población, no necesariamente de la comunidad judía, pero sí quiero comentarte que ahora que fue la apertura del Centro de Documentación e Investigación de la comunidad, el delegado Ricardo Monreal estuvo invitado. Pues habló, yo creo que de una forma muy sentida, porque a lo largo de este tiempo, sobre todo de este último año, su relación con la comunidad ha sido constante. Hemos tenido el apoyo de importantes empresarios de la comunidad para reconstituir parques, para el portal de transparencia, para muchos proyectos de la delegación, de José Chabot, Marco Chabot, Moisés Araf, Félix Romano, pues nos han acompañado en este proceso paso con paso y no hay, todos ellos tienen desarrollos en la comunidad, en la delegación. El delegado ha pedido que la gente que construye en la delegación derrame beneficios para la comunidad, más allá de lo que la mitigación por ley le obliga. Y pues así estamos con Marco Chabot constituyendo el Parque de San Fernando, José Chabot el Parque Peralvillo, Félix Romano pavimentando calles, no solamente las que le tocaba pavimentar alrededor de Torre Reforma, sino mucho más allá. Moisés Araf, a través de la Fundación ORB, hemos recuperado espacios públicos con murales, con talleres para jóvenes. O sea, hay un trabajo intenso que el delegado ha aquilatado con empresarios de la comunidad judía. Es interesante de que ellos participen también
en esta obra tan importante para México? Bueno, yo creo que ellos captan que la delegación trae un proyecto distinto, trae un proyecto de transparencia, trae un proyecto de cercanía con la gente, un proyecto de que se acaben, como lo dijo el delegado ahora en su informe, que se acaben los pagos por abajo del agua, que todo se haga transparente, que lo que hubieran tenido que dar en otras épocas, en mordidas o para obtener permisos y todo eso de manera transparente se invierte en la comunidad. Y así estamos pavimentando calles, y así estamos arreglando jardines, y así estamos logrando crear portales de transparencia, simplemente porque los empresarios, en un sentido de responsabilidad social y viendo que el ejemplo de la delegación es un ejemplo de transparencia y de rectitud, nos están apoyando. Es porque hay quien piensa que la corrupción es parte de la cultura. ¿Se puede luchar contra la corrupción? Claro que sí, o sea, no es un destino. Se puede luchar con leyes, hay que aplicar la ley, se puede luchar con educación y se puede combatir con el ejemplo. O sea, Ricardo Monreal ha sido muy firme en ese sentido. Los trámites de la delegación hoy son mucho más ágiles, son transparentes, nadie te va a decir que tuvo que pagar algo por conseguir un permiso. Bueno, pues con ese ejemplo, con ese liderazgo, claro que se puede. Y sin duda alguna, un tema muy importante es que cuando haya actos de corrupción se castiguen con el peso de la ley, que no haya impunidad. Ahora, Ricardo Monreal es de Morena y a mucha gente de la comunidad judía a veces les causa un poco de preocupación Morena. ¿Qué podrías decirnos? A mí me sorprende lo que me estás diciendo, porque yo me acuerdo cuando López Obrador era jefe de gobierno de esta ciudad. Su relación con el empresariado era muy buena y su relación con los empresarios judíos era excelente. Creo que todos aquilataron en López Obrador su manera ejecutiva de conducir los temas, su cumplimiento de promesas. Tuvo un gran apoyo de empresarios judíos, de todos los empresarios judíos que tenían negocios o que desarrollaban bienes inmuebles en la delegación. Me sorprende hoy que escuchemos que hay quien le tiene temor, porque lo vimos trabajar, vimos cómo cumplió sus promesas, vimos cómo lideró la ciudad, vimos cómo tuvo una relación cercana y como yo me acuerdo en algún artículo de Jacobo Zabludovsky hablando de López Obrador dirigiendo el fideicomiso del centro histórico, diciendo que verdaderamente le impresionaba su talante ejecutivo, la forma como lideraba los temas, la forma como cumplía con tiempos y promesas. Entonces yo creo que alrededor de López Obrador hemos construido una serie de mitos, una serie de enjambres mentales que nos hacen olvidar que ya lo vimos gobernar, que ya la comunidad lo aquilató como gobernante, que tuvo una relación cercana con él de apertura. Bueno, el Museo de Memoria y Tolerancia está ubicado en un terreno que López Obrador cedió, que es un tipo abierto, que es un tipo universal. Entonces no entiendo de dónde el temor. Yo nunca he ocultado ante nadie que soy judía. Para mí es mi esencia lo más esencial. En todos los lugares que me ha tocado trabajar, prácticamente en todos, he sido la única judía, pero no hay duda y no hay la menor duda cuando yo me presento de que soy Elisa Chelminsky, que soy, bueno, de soltera soy Klip Moshinsky, que soy orgullosamente judía, y que esa es mi esencia y que eso es lo que comparto con los demás. ¿Alguien de tu familia viene de sobrevivientes del Holocausto o cómo llegaron a México? No, mis abuelos paternos y maternos llegaron a México ambos antes de la Segunda Guerra Mundial, de Rusia unos y de Lituania otros. Tuvieron suerte de salir a tiempo. En el caso de mi familia en Lituania, mi abuelo, David Klip, que fue un gran personaje en la comunidad judía, trajo a sus hermanos, los que no salieron, todos los demás, el resto de la familia pereció en el Holocausto. Entonces no son sobrevivientes, pero de alguna manera todos somos sobrevivientes de esa gran tragedia. Así es. ¿Algún mensaje para la comunidad judía acerca de entrar al servicio público? Yo creo que es un reto maravilloso. Yo creo que para mí es el lugar donde siento que puedo aportar más, y hoy, sobre todo en la delegación,
aportar a resolver los problemas de los vecinos. Me parece que eso pues es algo que le agradezco a Ricardo Monreal, esa oportunidad, la oportunidad de servicio, que nunca la había vivido tan cercana, porque nunca había estado, la delegación siempre es el nivel de contacto más cercano con los ciudadanos. ¿Alguna anécdota que te gustaría compartir con nuestros lectores? Bueno, pues... algo que te haya pasado en el transcurso de este año. Bueno, quizá para mí, más que una anécdota, un momento muy emocionante fue cuando tomé pues, posesión del cargo hace poquito más de un año, que estaban mis hijos y mi marido en el público, y bueno, pues verdaderamente se me quebró la voz a pesar de haber tomado muchos cargos en el pasado. En este momento sentí el peso de la responsabilidad y sentí el tema de tener a mis hijos y a mi marido enfrente como una gran responsabilidad frente a ellos.